Estimado docente, estimados compañeros, soy el estudiante Cacuango Marco. Actualmente resido en la ciudad de Quito. Voy a hablarles acerca de derecho y moral, una aproximación a los paralelismos entre Santo Tomás y Robert Alexis. En los inicios desde tiempos remotos, como los principales idealistas, tenemos a Santo Tomás de Aquino y Robert Alexis. Santo Tomás, su ideal respecto a la justicia y la ley, asimilando estos conceptos a los que comúnmente se conoce como derecho natural. Además, la Suma Teológica, donde se examinan las relaciones del hombre con Dios. Seguidamente tenemos a Robert Alexi. Es un filósofo del derecho, jurista alemán y catedrático en derecho público. Consignó su teoría de la argumentación jurídica. Su visión acerca del ius naturalismo, del no positivismo y la búsqueda de elementos morales no contingentes que puedan incluirse en el derecho. El derecho natural en la Suma Teológica. Comenzaremos hablando de la posición de Santo Tomás con respecto a la idea del derecho natural. Lo primero que habría que decir es que Santo Tomás, la noción de ley sobrepasa el ámbito meramente jurídico y que las leyes, en su esencia, pueden ser tomadas como regla y medida de los actos. Algunos comentarios agregan que la ley es camino hacia la felicidad humana, es decir, promueve el obrar bien. Tomás sostiene este ideal en un enfoque lógico-matemático, enfatizando que las leyes son tanto reglas como medidas. Además, sus fines son en base a la razón, ya sean principios activos o pasivos. La ley no es más que una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Dios es la fuente de toda razón humana, de donde se infiere que las leyes, en el sentido que se han definido arriba, también son fruto de la voluntad divina, la razón eterna que los inclina por los caminos y los fines que naturalmente deben llevar. Semejante participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural. Adicionalmente, y retomando el argumento de la regla y medida activa y pasiva, en el sentido de que todo aquello es medido y regulado, participa de la regla y la medida con la cual se le juzga, de donde se infiere de que una forma u otra, todas las cosas participan de la ley eterna. La justicia. Para definir a la justicia, Santo Tomás acude a las virtudes cardinales, a las que considera como guiadas por la razón, de forma que cuando la razón impone su orden en las operaciones nos encontramos con la justicia. Para entender de mejor manera esta idea, es necesario decir que Santo Tomás cita a Aristóteles, quien divide a los fines en operaciones y en obras, siendo la obra los efectos de las operaciones. Así podríamos decir que se puede buscar procedimientos y resultados, de forma que la justicia aparece cuando se aplica la razón a los procedimientos. Hombres justos, o el sometimiento sobrenatural de la razón a Dios, que tiene por la gracia santificante. La razón, la regla de la razón, la verdad y la razón como herramienta, la correspondencia del ente y del entendimiento, de la cual hablamos, se la llama adecuación de la cosa y del entendimiento. Esto añade la verdad sobre el ente. Ahora bien, existen tres maneras de definir la verdad y lo verdadero. La primera, que atiende a lo que está antes de la verdad y en lo que se funda lo verdadero. En palabras de San Agustín, lo verdadero es lo que es. Y en palabras de Avecina, la verdad de cada cosa es la propiedad de su ser, que él le está ratificando o estableciendo. La segunda, que se procura de lo que está constituye la verdad formalmente. En palabras de Isaac,
la verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento. Y de Acemelo, verdad en la rectitud perceptible solo para la mente. La tercera, que define la verdad por el efecto que se sigue. En palabras de Hilario, la verdad es manifestativa y declarativa del ser. La ley humana y los elementos morales. Santo Tomás establece dos tipos de leyes, la ley eterna y la ley humana. La ley eterna está administrada por la razón divina y se inclina de forma natural al bien de la existencia que una ley natural, con la finalidad de ver lo bueno de lo malo. La ley humana es el resultado del conocimiento practicado sobre el soberano, de donde nacen las normas que rigen una sociedad determinada. El problema de la existencia de Alexis delimita el debate entre el positivismo y el no positivismo al ámbito de la conexión entre el derecho y moral, señalando que esta es la diferencia principal entre las dos corrientes. Y así, si es que pensamos que derecho y moral pueden ser separados, nos encontramos frente al positivismo. Si es que pensamos que no pueden ser separados, nos encontramos frente al no positivismo. Las formas del no positivismo. Tiene tres formas. El no positivismo defiende la presencia de elementos morales en el derecho y las diferencias entre sus posiciones derriban los efectos que la ausencia moralidad tiene en la ley. El no positivismo excluyente quita toda validez a las leyes que son contrarias a la moral o que carecen de atributo de la justicia. El no positivismo super incluyente opina que bajo ciertas condiciones las cuestiones morales no pueden afectar la validez jurídica de la norma. La injusticia extrema y la medida de la injusticia. La noción de la justicia propone que la idea de que los derechos humanos pueden servir como estándares para la medida de la justicia. Los derechos humanos constituyen el núcleo de que la justicia, mientras que la justicia comprende más que los derechos humanos. El papel fundador de los derechos humanos. Alexis manifiesta que existen 8 formas de aproximarse a la fundamentación de los derechos humanos. Seres humanos pueden justificarse por la conexión entre elementos objetivos y subjetivos, como una dialéctica de lo que objetivo y lo subjetivo. A manera de conclusión, son 3 las conclusiones principales que se pueden extraer de todo lo anterior. En primer lugar, que existe una relación entre el pensamiento de aquinatenses sobre la justicia y sobre su posibilidad de medida con extremos posibles dados por la materia y las circunstancias, y las ideas de Robert Alexis sobre la extrema injusticia como argumento para la justificación de los derechos humanos, en tanto elementos morales fundadores de la teoría no positivista incluyente. Y en segundo lugar, la extinción de la posibilidad de que la posición de Santo Tomás sea más cercana al no positivismo incluyente antes que al no positivismo super incluyente. Estimado docente, estimados compañeros, muchas gracias.